ICC Vida. Viviendo en la inmensidad de un Dios amoroso. Damos la bienvenida a nuestro pastor Jairo Barón. Título del mensaje hoy es El reflejo de Cristo. El reflejo de Cristo. Y para ir a la palabra, quiero tomar el Evangelio de Juan, capítulo 5. Evangelio según San Juan, capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 1 al verso 8. Usamos la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios? Porque es, como dice, la palabra de Dios. Es la que nos habla al corazón. Algunos han tratado de tildar que es un libro. Otros se han atrevido a decir que el papel aguanta. Y déjame decirte que, además de cualquier otro libro, es el libro más vendido en el mundo. Es el libro que han intentado acabarlo por la fuerza. Han querido destruirlo. Y quemándolo, y cada ejemplar quisieron acabarlo, pero no han podido. Porque esta palabra, esta escritura, el Señor lo dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso permanece hasta hoy. Y cada día les es más difícil, porque es un libro que de Génesis a Apocalipsis tiene relación. Es un libro que no se lee por apartes. No puedes tomar un texto por aparte, sino que va completo. Encuentras en Génesis un libro de vida, un árbol de vida. Y en Apocalipsis te dice quién es ese árbol de vida. ¡Qué hermoso! Desde Génesis encuentras una promesa del Salvador. Génesis 3:15 dice: y vendrá el Salvador, se levantará, dice, cuando viene la disensión, el problema con la serpiente, Satanás, dice que va a herir a la mujer en el carcañal, pero esta la herirá en la cabeza, porque a través de una mujer nace el Salvador, y Él es quien da y cobra la victoria. Se cumple esa promesa en Mateo. Y es así, tiene todo relación. Podría quedarme todo el día hablándole de cada relación que se cumple en la Biblia. Es un libro completo. No hay margen de error en este libro. Es completo, perfecto y único. Por eso es la palabra de Dios y por eso lo tomamos como referencia. Pero no es un libro que habla al abrirlo en mi sala. No cobraría valor si tú abres un capítulo, Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y roca mía, mi Dios en quien confiaré. Ahí no cobra valor, es cuando tú lo tomas y dice: yo habito a la sombra del Altísimo, moraré bajo la sombra del Omnipotente, porque le he conocido, le llamo Salvador, hoy es mi Señor y mi Rey. Y se hace vivo en tu vida. Amén. Así es que funciona, no es otra forma. Por eso es el libro la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y de ahí tomamos cada texto, cada coma, cada palabra tiene un significado profundo. Es un libro de no leer una vez, es de nunca acabar de leer. Es un libro que tú puedes leer, ya llevamos más de 40 veces su lectura. Pero cada año encuentro algo nuevo, nuevas son sus misericordias cada mañana. Tú puedes leer. Y haz este ejercicio en casa, léelo por una semana el mismo capítulo y cada mañana te hablará diferente al corazón, porque es un libro de vida. Y dice la palabra de Dios, Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 1 al 8. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos o 5 puertas. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo,
no tengo quien me meta en el estanque y cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Amén. Y quiero empezar haciendo referencia al versículo 1. Dice que después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Y quiero mostrarte dos grupos. Uno eran los judíos, tenían una fiesta en Jerusalén. Y otro grupo, acorde a eso, paralelo a ese, era un grupo de enfermos. Dice que eran enfermos, que eran ciegos, que eran cojos y paralíticos. Así que había un grupo a la entrada de la ciudad, un estanque llamado Betesda, en una puerta llamada de las ovejas. Y ahí yacía, se acostaba, se recostaba un grupo, esperaba. Quiere decir que permanecían tiempos esperando un milagro, esperando que algo sucediera. Mientras ellos esperaban a la puerta de la ciudad, otro grupo estaba en fiestas, muy parecido a nuestros días. Unos celebran, otros lloran, unos tienen, otros necesitan. Parece ser que como que ha sido la necesidad de los tiempos y la figura que se nos presenta la sociedad del mundo en los días. Y unos judíos iban, yo puedo decir que como era la entrada a la ciudad, una de las puertas, muy seguramente muchos de los que iban a la fiesta tenían que pasar obligatoriamente por aquel lugar, aquel estanque. Y podían mirar la necesidad de un grupo de personas. Pero tal vez impotentes por no poder hacer nada o sencillamente no veían con ojos de misericordia o tal vez hacían caso omiso, pasaban y era el diario de ir a una fiesta. Lo importante es que yo iba a una fiesta, yo ya conocí y de una o de otra manera estoy celebrando. Y este pedazo de la predicación, esta parte, va para la iglesia. Una iglesia que celebramos, una iglesia que conocimos de un Salvador, de un Jesús y celebramos fiesta. Pero hoy hicimos algo. Hoy volteamos a mirar al estanque y vimos la necesidad. Y esta vez no quisimos ir solos a la fiesta. Esta vez le dijimos a alguno de los cojos paralíticos, usted se va a dar cuenta por qué. Alguno de los ciegos, camina, me acompaña a una fiesta. No te puedes quedar a la puerta. No estás olvidado. Alguien quiere conocerte, vamos. Y hoy te han traído a la fiesta. Te han traído a este lugar. Pero en esta ocasión van, celebran. Y dejan de lado la necesidad de un grupo de personas a las puertas esperando. Y vamos a ver qué grupo de personas, cuáles eran sus características. Versículo 3. Dice, en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Y déjame primero nombrarte los ciegos. ¿Qué son los ciegos? Los ciegos es una persona que carece de visión, que no sabe a dónde ir, que por causa de falta de visión ha perdido el horizonte y ya no sabe para dónde tomar. Yo podría identificarlos con aquel grupo de personas que ya por causa del problema, la necesidad, la angustia, perdió toda visión, perdió toda inspiración y ya no tiene claro hacia dónde. Y cuando no se tiene visión y cuando no se tiene claro hacia dónde tengo que ir, entonces la persona que no sabe hacia dónde va, hay un dicho, cualquier bus le sirve. Y es ahí donde nos guían, nos llevan, tal vez a donde nos puedan decir que tenemos la solución, que hay algo. Y es ahí donde alguien te dice, mira, vamos donde este brujo, él hace unos riegos que te sacará de esa ceguera, aclarará tu visión. Y por causa de no tener visión, no sé para dónde voy. Para cualquier lugar me sirve. A causa de no tener claro qué tengo que ver, mi ceguera me lleva a que cualquier persona me puede llevar aún donde no quiera. La necesidad de mi visión. Y es ahí donde nos han llevado. Muy seguramente te han llevado a hacer riegos, a otra clase, buscar un Dios donde no lo hay.
donde muy seguramente hablan de personas. Hoy en día es muy práctico o muy normal, muy cotidiano cuando nos hablan de un hombre, de un predicador, de un evangelista, de alguien que obra. Y nos arrastran, nos llevan de la mano, porque no hay visión, y cuando no hay visión, pues no tenemos claro. Y es ahí donde nos refugiamos, o bajo las drogas, o aún medicamentos, y muchos recurren a pastas hasta para descansar, porque cuando no hay visión, entonces hay que buscar una solución, pero no ha sido la mejor forma. Y te llevan. Acá hay un grupo de ciegos que no saben para dónde van, que no conocen. El Señor Jesús dijo: ¿acaso podrá un ciego guiar a otro? No, pero te tengo buenas noticias. Hoy alguien te dijo: mira, te voy a llevar. Y no va a ser a un lugar de un estanque, no va a ser a un lugar donde vas a tener que esperar, va a ser a un lugar donde recobrarás tu visión, tu vista, y vas a tener claro. El Dios que te quiero hablar en esta mañana es el Dios que da la vista, la visión, y tú vas a tener claro. No te voy a hablar de una religión, porque la religión esclaviza. No te voy a hablar de un Dios castigador, porque no se trata de eso. Te voy a hablar del Dios de amor, como dice 1 Juan. Dios es amor, que está esperando su misericordia, que tomes una decisión. Eso es lo bueno. Le podría dar un aplauso a Dios, un buen aplauso al Rey de Gloria. Así que cuando se carece la visión, es fácil extraviarse. Lo hablo personalmente. Cuando en casa había perdido la visión mis padres siendo un niño, buscamos ir y alguien nos llevó donde Regina 11. Es una realidad. Y mi madre, en pos de buscar una visión, una claridad. ¿Quién no se afana? Y cuando a alguien le dice a uno: mira, Dios, la solución, mira, es por este lado, pues uno trata de buscar. Y tratando de ubicar mi visión, la claridad de mis problemas, como que alguien me enfoque. Si alguien tiene la verdad, que alguien me diga. Mi madre cayó, y detrás nosotros, en pos de Regina. Y yo recuerdo que en casa estaba la mano, y estaba el cuadro, y estaba una cantidad de cosas, la muñeca, la escoba, una cantidad de basura que nos vendieron. Pero ahí le cuento, no estaba oscuro, no había una visión clara. Mi padre dijo: ahora sí alguien me guió, y alguien lo llevó a una secta de los testigos, y allá lo llevaron, lo oprimieron, y no era. Porque Dios no es el Dios que castiga, el Dios que manda. Dios es el Dios que obra cuando tú le permites. Y déjame decirte, aquí hay un fruto de alguien que fue transformado. Y aquí hay más de un fruto que yo podría contarte testimonios de lo que Dios hizo en hogares, en familias, en vidas. Perdona tal vez si también por la ceguera te han llevado a lugares donde la palabra dice que hacen mercadería del pueblo. Y déjame decirte, no estamos como iglesia interesados en su chequera ni en su billetera. Estamos interesados en su alma, en que Dios te salve y te lleve a una vida eterna en tu salvación. Amén. En eso estamos interesados. Y hay un ciego, pero también dice que al lado había un ¿qué? Un cojo. Cojo es la persona que tiene una limitación parcial, que no tiene una constancia. Es la persona que se desanima por las circunstancias, que de una o de otra manera su vida no es constante. Proverbios dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y se cojea espiritualmente. Apocalipsis 3, 17, 18 dice: por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y es ahí donde el Señor no quiere ningún cristiano cojeando, ninguna persona que solamente se acerque por un interés, que solamente le busque por un interés. Déjame decirte, si estás en este lugar o si buscas tu Salvador porque sane una enfermedad, no es el propósito de Dios. Y perdone lo que tal vez nunca ningún pastor te hubiera dicho esto, ni en ninguna iglesia te dijeron esto, pero yo te lo voy a decir. Jesús no quiere sanarte.
Alguno se podrá parar y decir, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Jesús no está interesado en solamente restaurar tu matrimonio. No está interesado en sacarte del vicio. No está interesado en restaurar tu vida. No está interesado solamente en quitarte la soledad, la depresión, la ansiedad. Él está interesado primeramente en salvarte. Por eso cada milagro dice, ve, tu fe te ha salvado. Porque le interesa primero una eternidad contigo antes que una sanidad y le dé la espalda. El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Todo el que se ha perdido ha dicho, pero yo quería acercarme a Jesús. Todo el que está en error, en pecado, tiene el deseo y el anhelo de un día arreglar su vida con Jesús. Y esa es una buena intención, pero si no se lleva a cabo, no quedará más que en una buena intención. Por eso Jesús no le interesa tanto tu sanidad, tu salvación, y vendrá el resto. Déjame decirte, cuando tú vienes a Jesús, entregas tu vida, Él se encargará de tu salud, se encargará de tu vida, de tu bienestar, se encargará de tu mente, se encargará de tu hogar, se encargará de todas las áreas, aún los materiales. Pero no te voy a presentar un Jesús interesado. Por eso no te voy a decir, traiga aquí, ponga 1 millón acá. Porque a Jesús no le interesa. De Él es el oro y la plata. Y el Dios que me sustenta a mí, te sustentará a ti. Y si yo dependiera de su plata, estaría mal. Apago y me voy, porque no es así. Dios está interesado en restaurarte. Por eso, si te han vendido un evangelio de un Jesús necesitado, borra eso. Le pido perdón, porque son pastores, entre comillas, consiervos, entre comillas, de los que dicen, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Jesús, en tu nombre predicamos. Y Él dice, no los conozco, malditos, apartados de mí. ¿A quiénes son? Los que predicamos, que se han atrevido a coger el evangelio y hacer manipulación. Y yo no puedo hacer manipulación, yo tengo que presentarte un mensaje de salvación. Y el mensaje de salvación tiene 2 caminos, no más, no hay una tercera opción, son 2 opciones. Y en esas 2 opciones no hay dinero, hay decisión. Así es sencillo, es corto. El evangelio no se trata más sino en una sola palabra, salvación. En eso se encierra todo el evangelio de Jesús, salvación. Porque yo vine a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Ese es el evangelio que predicó Jesús, no hay otro. En ninguna parte vas a encontrar, porque yo vine a recibir tu dinero y a multiplicarlo. Eso es una añadidura. Lo vamos a tener, sí, pero es un proceso en el cristiano y no voy a hablarte de eso. Eso es una añadidura para Él, imagínate. Yo voy a hablarte de lo que es principal, de tu vida y tu eternidad. Así es. Por eso Él dice, no vas a cojear. No se vale decir, pastor, es que yo voy los domingos, levanto manos, pero ya entre semanas yo no puedo vivir el evangelio, yo como que no soy dado, eso no es para mí. Entonces sencillamente estás cojeando y no has tomado una determinación. No vas a venir delante de Él por una necesidad, no le interesa. Judas es un claro ejemplo. Caminó 3 años con Jesús, andó con Jesús, vio la gloria de Dios con Jesús, estuvo con Jesús hasta el último momento. Pero a él lo movía era una cosa, el dinero. La misma escritura en Juan dice que Jesús sabía que Judas se sacaba de la bolsa. Que cuando la mujer, frasco de perfume de alabastro, cuando ella derrama ese perfume y con sus cabellos enjuga los pies del maestro, Judas se quedó mirando y haciendo cuentas. Era un frasco de perfume que aproximadamente su valor era el salario de 1 año, de un mínimo. Era una buena cantidad de dinero. Y Judas miraba al maestro, Señor, no lo derrames, podríamos guardarlo y dárselo a los pobres. Mentiras, en su corazón estaba diciendo, por lo menos de ese frasquito me corresponde la mitad. Es un corazón avaricia. Y todo aquel que presente el evangelio
con avaricia. Eso es lo que tiene en el corazón. Por eso yo no podría hacerlo. Perdóneme si tengo que decirte que el pecado es pecado y que necesitas correr hacia el arrepentimiento. Y si vas a correr aquí al altar, no es a traer plata, sino a decirle: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Perdóname, Señor. A eso sí te invitaría. No tendría sentido hablar otro evangelio. Y el tiempo está en los últimos segundos. Por eso tengo que hablarte así. No. El Señor sabía que habían cojos allí. Dice que también habían paralíticos. El paralítico es una persona que ha perdido toda esperanza, toda movilidad, que no tiene movimiento, que necesita ya es que otros lo carguen. Y tal vez muchos de ustedes están aquí porque alguno trajo su lecho espiritual. Porque usted ya no quería, ya no lo movía venir y menos a una iglesia. Y te considero, porque no hemos dado buenos testimonios en las iglesias, y pido perdón por las personas. Voy a más adelante a pedirle y le voy a aclarar por qué pido perdón por consiervos, personas que se han llamado cristianas y no lo son, porque el evangelio es de cruz, de sufrimiento, no hay otro. Tal vez un 50% de los que escuchen aquí permanecerá, otros dirán: esto no es para mí. Pero está en ti la decisión y no podría hablarte otra cosa. Pero el paralítico es la persona que ya está en un lecho, que yace en un lecho, pero por su condición, por su vida, por lo que ha vivido, ya no quiere levantarse, ya no puede ni siquiera levantarse voluntariamente, porque hay cosas en su vida, en su alma, que lo llevan a estar ahí, no quiere moverse, ya todo está perdido. Es aquella persona que perdió la esperanza, que si alguien quiere hacer por ella algo, hágalo. Pero pastor, ya no, ya me siento como el paralítico. Me separé hace 5 años, está todo perdido. Pastor, ya perdí mis hijos, están en las drogas. Pastor, ya mi hogar, mi familia está perdida, ya no hay nada. Mi economía está en ruinas, ya no, pastor. Llegué tarde. Pero déjame decirte, para Dios no es tarde. Es más, cuando le dijeron: Jesús, tu amigo Lázaro está enfermo. Ah, ¿está enfermo? ¿Hoy qué es? Bueno, lee la palabra, dice que se quedó 3 días más. Vamos a orar por aquí, por estos enfermos, ¿no? Y los discípulos: Maestro, ¿escuchó que Lázaro, tu amigo, está enfermo? Eso es para la gloria de Dios. Y siguió predicando. Y todos: pero vas a llegar tarde. Él nunca llega tarde. Y cuando le dijeron: bueno, ay, verdad, mi amigo Lázaro está enfermo. 4 días después. Eso dice la Escritura. ¿Por qué 4 días? Porque en 3 días los judíos creían que había esperanzas de resurrección, el cuarto ya no. O sea, posiblemente, clínicamente, o el médico podía decir que podría haber un coma que a los 3 días resucitara de alguna manera, pero ya el cuarto perdió toda esperanza. Por eso llegó el cuarto frente a la tumba de Lázaro. Señor, llegaste tarde, dijo María. Dijo: no, María, así eran los planes míos, porque esto es como el que se está ahogando. Cuando un salvavidas va a salvar a una persona, está mirándola, y cuando todavía tiene fuerza se espera, la sigue mirando. Y cuando todavía champalea y toda, ¡muévase! Espere. Y ya cuando la persona perdió todo aliento, se tira, la toma del cabello y la saca. Muchos le preguntan: ¿y por qué? Porque si tiene fuerzas, me hunde y nos hundimos los dos. Yo lo necesito es cuando ya se deje ayudar. Es verdad. Porque cuando tú estás en el problema, en la aflicción, todavía tienes fuerzas y te levantas. Y si alguien te trae a la iglesia, te sales. Porque eso está en tu corazón. Así que Dios espera hasta que la circunstancia te lleve al lecho. Y cuando ya no haya nada, entonces Dios dice: ahora sí déjame sanar ese cáncer. Déjame sanar ese SIDA. Ahora sí déjame levantarte tu economía. Déjame restaurar tu familia. Porque ya hiciste todo, ya pasaste donde el brujo, ya pasaste del hechicero, ya lo probaste con esto, fuiste a la meditación, fuiste al yoga, ya pasaste a donde los ángeles que tienen poder, bueno, cantidad de cosas que han salido y salen todos los días. Ya le pediste a los ángeles, ya le pediste a los elefantes, ya como ahora tienen poder más los animales que los creó. Entonces ya como fuiste a todo lado, total, ya que pierdo. Ahora sí déjame actuar.
y te va a coger del cabellito, va a doler un poquito y te trae y te levanta y te salva, te rescata, te restaura. Amén, dele ese aplauso al Rey. Así es que funciona. Por eso el paralítico ya está. Y entonces, pastor, ¿por qué Él permite que te lleve a esas circunstancias? Porque somos testarudos, somos cabeciduros, y porque entender el plan de salvación cuesta, porque no queremos sacrificios, y la verdad es, esto cuesta. El Señor Jesús lo presentó así: si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea que ni siquiera mi voluntad es en contra de mi voluntad. Levante la mano al que le gusta orar. No sean mentirosos, bajen la mano. A mí no me gusta orar. La carne no. Imagínate a las 4 de la mañana las cobijas calienticas. ¿Quién le gusta orar? Nadie. Pero ¿sabe qué me mueve a orar? Esa es la verdad. Levante la mano al que le gusta piscinear e ir a la playa. Eso sí nos gusta. Esa es la verdad. Seamos sinceros, sí. Pero ¿sabe por qué oramos? ¿Sabe por qué nos doblegamos? Por amor a su nombre. Yo tengo que decirle a esta carne, 4 de la mañana, carnecita, levántese. Me da pena con su merced, pero es tiempo de adorar a Dios. ¿A quién le gusta ayunar? Y por ahí que usted pase unos buenos huevitos pericos, una arepa, un caldo de costilla. Usted dice, mañana arranco el ayuno, hoy el enemigo me ganó. Esa es la realidad. Por eso es de cruz. ¿A quién le gusta estar un domingo aquí? No, tendríamos miles de pretextos. Es más, el trabajo es más importante que venir aquí. Muchos estarán trabajando. Dirán, pastor, es que me tocó trabajar, porque no confiamos ni siquiera en la voluntad de Dios, de aquel que todo lo hace. Por eso es de sacrificio. Yo no podría presentarte otro evangelio hoy. No puedo hacerlo porque es la realidad. Por eso no es. Si alguien te dijo, ven a la iglesia y se acaban los problemas, no, venga que aquí se aumenta un poquitico más, pero Dios te da la fortaleza, saldrás en victoria, verás la gloria de Dios y es lo más maravilloso. Amén. Es lo más maravilloso. Yo les he contado, no por ser pastor me libro. El médico un día me dijo, usted no va a poder caminar, un día terminará en silla de ruedas. Me lo dijo hace 5 años. Por ahí en 2 años. Y los muchachos me tienen miedo jugando fútbol. No más les cuento. La guadaña, dicen. ¿Por qué? Porque mi realidad es una. El médico dijo, de acuerdo a tus exámenes, al dictamen que te voy a dar, porque una resonancia, porque una radiografía me dice que tu columna está ya al 90% de uso y te queda un 10% y te va a dar una posibilidad. Si te hago una cirugía te va a dar el 50% de que quedas caminando y podrás predicar, o el 50% de que quedarás en una silla de ruedas. Esa es mi realidad. Pero mi verdad, dijo el Señor Jesús, yo morí en la cruz del Calvario, te necesito que prediques, que hables mi palabra, y así sea una columna en caucho, en cobre, en bronce, como yo te la quiera poner, te voy a dar una columna nueva, y aunque los médicos no la vean, tú la tienes ahí. Amén. Yo no sé si tú lo crees, pero eso es lo que hace. Eso es lo que hace el médico. Por eso a mí no me preocupa. Yo podría estar llorando en la desgracia. Yo que predico y aquí darles un mensaje para que usted diga, por ahí el pastor. Pero les voy a decir, no. Ese es el Dios. El Dios de mi realidad, de mi verdad. Que el médico dice una cosa, pero el Dios que alabo dice otra. Ese es el Dios que conozco. El Dios. Por eso tu afectación, tu estado de paralítico no es permanente. Si Dios te trajo aquí es para decirte, mira, así como usted llegó con ese lecho, ni siquiera otro te va a llevar con tu problema. Tú mismo vas a tener la capacidad, ahorita al cerrar, en coger tu mismo lecho y decir, me voy, pastor, esto no era nada lo que yo traía. Para lo que tiene el pastor esto no es nada. Porque Dios me dará la victoria, porque Dios me sacará en victoria, porque el Dios que me presentaron es un Dios de poder y de gloria. Porque pensé que Dios estaba interesado por mi plata, pero ahora veo que está interesado por mi vida. Y por eso yo le honro, entonces ya empieza uno a entender otras cosas. Pero no es así. Voy a hablarte más. Dice que el versículo 3, que habían cojos, ciegos, cojos, paralíticos, y que esperaban el movimiento.
Note esto, esta generación está esperando movimiento, muy parecido a ellos, estaba esperando movimiento. Es más, quiero comentarles algo que les hablaba en el servicio pasado también. El capítulo 5, verso 4, mirando en la Biblia contextual y en una de las Biblias antiguas del hebreo y otras Biblias que tengo en casa de estudio, encontré que el texto 4 lo añadieron por el texto 3. O sea que no aparece en el original. Te dejo eso de tarea, si no, pastor, esta semana estudio el hebreo, me voy a la raíz y miro a ver. Versículo 4 dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano. Eso me muestra a un Dios como que uy, ¿y por qué Dios hacía así? Como la competencia de los cojos. Espere, voy yo. Pareciera que fuera así, pero no, déjame decirte lo que es. Es muy común que en los pueblos, que en las ciudades hayan mitos, leyendas y cosas que dicen, ¿cierto? Entonces uno cree a cosas que le dicen. Tómese esta agüita y eso es, mejor dicho, bendita, porque esa es una curativa. Si usted va a Bojacá, ese carro le viene bendecido y no se vuelve a estrellar, y viniendo para acá se voltea. ¿Y qué pasó? Porque estamos buscando movimientos, cosas. No lo pongamos tan religioso, pongámoslo cristiano. Es que si usted va, ¿dónde asiste usted? Donde el pastor Jairo. ¿Y quién es ese loco? Ni siquiera suena, no lo conoce sin usted. Pero vaya donde la eminencia tal, porque allí solo lo mira usted y ya queda sano. Movimientos, y nos dejamos mover de los movimientos. Y eso era lo que pasaba en Jerusalén. La historia y la Biblia no narra que haya o que hubiese un solo sano por causa de que se movió el agua. Era lo que decían: se mueve el agua y cae uno. Pero nunca se certificó un milagro. Y nosotros como iglesia, nosotros como humanos, corremos a donde nos digan. Vamos corriendo donde nos digan. Y si alguien dice, eso dice que en los postreros tiempos dirán: helo aquí, y corren para allá; helo allí, y corran para allá; helo acá. Y donde nos digan que está, vamos. Porque estamos corriendo detrás del movimiento. Mientras Jesús está entrando a la ciudad, mientras Jesús está cerca a nosotros, mientras Jesús espera solamente que le veamos, pero por causa de estar en los movimientos estamos corriendo. Y déjame decirte, es tan sencillo que tú lo puedes encontrar en tu cuarto. Entra a tu cuarto, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en lo secreto y lo ve en lo secreto, lo oye en lo secreto, te recompensará en público. Lo verán tu familia, lo verán tus amigos, lo verán tus vecinos. Así es, no es más. Los pastores, predicadores, eminencias, como les llamen ahora, que ahora tienen más nombres. Cualquier pastor es otra persona natural y humana que necesita del Salvador, como lo necesito yo y como lo necesitas tú. Solamente soy un siervo de Dios y quiero presentarte, pero el primero que lo necesita, yo voy delante, diciendo: Señor, ten misericordia de mí. Así es. Eso es. No es otra. ¿Por qué haces corriendo detrás del movimiento del hombre? ¿Qué hacemos corriendo donde nos digan? Y entonces, entre el hombre sea más reconocido, llegó en una camioneta blindada, tiene 25 escoltas y toca mirarlo como a 20 metros. Uy, ese hombre es poder. Es muy similar si se bajara una estrella de Hollywood. Exactamente nos están vendiendo eso. Y déjame decirte, quiero aclararte, no es así. El Dios que te presento lo encuentras en tu cuarto de rodillas. El Dios que conozco, lo encuentras en tu intimidad a solas. Te arrodillas y ahí está. Y Él es el eterno, el que conoce, el que sabe. Dele un buen aplauso al Rey de Gloria. Por eso no más
no corras más al movimiento. Aquí había un grupo de personas. Yo no entiendo cómo es posible. Jesús está en Jerusalén. ¡Ay, la algarabía! Va a venir Jesús. Y un grupo de enfermos necesitados al lado de un estanque esperando el movimiento. Muy parecido a nuestros días. Ya sabemos el camino. Conocemos cómo encontrar a Jesús. Pero si alguien nos dice, en el Campín llega esta semana la eminencia tal, muy seguramente la mitad del pueblo cristiano en Bogotá estará buscando un hombre. Y Jesús está en el cuarto. Ay, yo tenía una cita. No llegó mi amado. Así sucede. Ahora, el movimiento era del agua. Permíteme reflejar lo que representaba el agua. El agua da el reflejo. Y nosotros necesitamos ser como el agua, reflejar a Jesús. Por eso la predicación se llama el reflejo de Cristo. Yo te voy a pedir aquí perdón por muchas personas que tú has conocido, por muchos pastores, muchos maestros, muchas iglesias, por muchos cristianos que no han sabido reflejar al Dios de la Biblia y que se han hecho pasar por hijos de Dios. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Aquí tengo una hija que está a imagen y semejanza mía. Es linda porque se parece a mí. Tiene, rasgos míos. Cuando uno dice que esa imagen es porque se parece. Pero no solamente lo físico. No quiere decir que tú tengas la parte física de lo que es Dios. Sino también debe parecer tu carácter. Debe parecer tu forma de actuar, tu amor, tu misericordia. Debe parecerse porque tenemos un Dios de amor. Y debe parecerse, yo debo reflejar al Dios de la Biblia. Por eso cuando me presento soy cristiano, la gente definitivamente fija los ojos en mí. Y no para juzgarte, sino para decir, vamos a ver qué tan cristiano es. Y entonces se fija en mí y mira mi comportamiento. El apóstol Pablo dijo, nosotros somos cartas abiertas, leídas. Y una carta leída, se entera todo el mundo de lo que es. Por eso es una carta leída. Porque definitivamente en la empresa, cuando saben que vas a una iglesia, entonces van a mirar, vamos a ver. Porque el cristiano es de una conducta intachable. El cristiano es el que llega más temprano a la iglesia, el que no se une al sindicato. Bueno, eso no sucede aquí. El que está acorde, el que trabaja con gracia, el que trabaja sonrientemente, el que en la empresa tú eres el de la oficina y el jefe te dice, mira, hay que correr esos bultos. Jefe, no te preocupes, ya lo hago. Y no está diciendo, pero eso no es trabajo mío. Ese es el cristiano, el que hace más de lo que le dicen. El cristiano es aquel que le dicen hay que barrer y saca el trapero y encera y brilla. Y usted dirá, sí, ese es. Personalmente tengo un testimonio por eso, porque Dios exalta y es Dios quien hace la obra. Dios lo hizo conmigo a mis 18 años, me promovió después de trabajar como un ratón en una bodega. Y cuando visita el jefe y mira y dice, ¿quién es esa dependencia de Jairo? Y anota el nombre y llega ya y manda por orden escrita en el Ministerio de Transporte. El señor Jairo es trasladado a la oficina de licencias de conducción. Y todos dijeron, wow, ¿y usted qué es del director? Y dije, no, simplemente alguien que hace su labor bien. Porque cuando usted hace su labor, Dios premia. Dios obra y lo hace en tu vida y te promueve. De lo contrario, estás trabajando por un interés nomás, por un salario. Pero cuando tú tienes una visión de reino, lo haces con amor y lo haces sirviendo porque lo haces con cariño. Y si lo hace uno allá bien, lo hace uno bien acá mejor. Amén. Denle un aplauso al Rey de Gloria. El reflejo. Ahora, la realidad de estas personas es que estaban necesitadas. Esa es la realidad. La realidad tuya tal vez esta mañana es que vienes aquí con una necesidad. Dios conoce al corazón. Dios conoce tu vida a lo más íntimo y tu realidad es esa es tu realidad.
La realidad es que el médico te dijo esta semana, mira, tienes cáncer. La realidad es que esta semana te dijo el médico, mira, peligroso. No, ahora con esta enfermedad de coronavirus, todo el mundo anda asustado. Esta tal vez es la realidad. La realidad es que estamos en una amenaza. La realidad es que está todo destruido, que no hay esperanza. Esa es tu realidad. Pero tu verdad es que conoces y acabas de conocer a Jesús. A Jesús. La realidad de un ladrón en la cruz. Habían dos. Y la realidad es que uno, estaban condenados. Dos, no había nada que hacer. Ya en la cruz, ¿qué esperanza hay? Pero el Dios que conozco, aún en la cruz, da esperanza. Uno lo miró y dijo, sí, todavía alcance esperanza. Y lo miró y le dijo, te pido, perdóname, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, ten misericordia. Todavía tengo vida, pero en esto que me queda. ¿Qué esperanza tenía? El otro dijo, pero este sí es bien loco, estamos crucificados, ya muriéndonos y pidiéndole misericordia. ¿Ya qué? Esa es la posición de dos personas. Una, la realidad que ya estaban a su fin, pero otra, la verdad que tenían al lado al dueño de la vida, al que daba una vida eterna. Y eso marcó una diferencia entre los dos: condenación y salvación. El uno está en paraíso esperando que suene la trompeta para encontrarse con nosotros. Y usted dirá, pastor, es injusto, toda la vida delinquiendo. Si estaba en una cruz, déjame decirte que era un matón, era un homicida, era un ladrón. No sé cuántos crímenes fueron atribuidos para ese castigo. Era merecido. Pastor, y al último segundo, porque estaba consciente, pidió misericordia y se salvó. Sí. Pastor, y yo toda la vida tratando de hacer lo bueno, pero es que no me decido. Y si no alcanzo, me pierdo. Sí. O así es sencillo, toda la vida viviendo y en el último momento se apartó. Así es. El apóstol Pablo dijo, ¿cómo descuidar una salvación tan grande? ¿Cómo descuidarla? Por eso, ¿cuál es tu realidad? No interesa lo que diga tu realidad, pero te tengo tu verdad. Hay uno que murió en la cruz del Calvario para darte vida eterna. Una vida, y es una vida eterna. Voy a darte 4 definiciones. El estanque de Betesda significa casa de misericordia. El agua es prototipo de Cristo. Dice que en Juan 4:14 dice que Él es el agua y que el que bebe de esa agua nunca más tendrá sed. Él es agua. La tercera definición, Él es movimiento. Romanos 8:28 dice que todas las cosas, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto a los que conforme a su misericordia son llamadas. Cuando tú andas con tu Salvador, no habrá nada que Él no tenga el control. Yo les decía en algún mensaje, cuando tú estás de la mano de Dios tiene que suceder algo. Cuando tú clamas tienes que suceder algo. Cuando tú vienes y le alabas tiene que suceder algo. Así sea que lo echen del trabajo. Está sucediendo algo. A veces Dios tiene que movernos así para darnos otra oportunidad, porque estamos aferrados a lo material tanto que Él tiene que mover, sacudir para que haga algo. Y la cuarta definición es el pórtico, significa puerta. Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, dice Jesús, el que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Él es la puerta. Y permítame terminar y cerrar con esta parte. Voy a pedirle el favor al grupo de alabanza y voy a pedirle el favor a la iglesia que se coloque en pie. ¿Sabe algo? El capítulo 5, versículo 8, versículo 6, capítulo 8, verso 6, dice, cuando Jesús le vio acostado a este paralítico y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Parece ser una pregunta fuera de contexto. ¿Quién le pregunta a un paralítico que si quiere ser sano? El único que se le ocurre es a Jesús. Yo creo que lo miró y le dijo, Señor, mira mi condición. Señor, mira
estoy que abandono, está todo perdido y tú me preguntas que si quiero ser sano. Mas sin embargo, lo que deseaba Jesús en este hombre, que ya muchos años padecía, era que hubiese una decisión de corazón voluntaria. Que por el hecho de ser paralítico se había acostumbrado que todo el mundo lo cargaba, que otro respondiera por él, que otro dijera, bueno, Jesús, sánalo. Y se había acostumbrado que donde lo llevaran estaba bien. Pero Jesús quería esta vez que tomara una decisión. Ya había perdido hasta su dominio propio. Y él se queda mirándolo y le dice, sí, Jesús, quiero, claro que quiero. Jesús hubiera podido haberle dicho, mira, si quieres, ven, ayúdame, Pedro, Juan, dame la mano, levántate. Sería lo más caballeroso, sería lo más... Pero Jesús dijo, no, en estos casos quiero que la decisión sea tuya, que salga del corazón. Por eso mira lo que le dice, versículo 8, 7 y 8. 8 está bien. El Señor Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Eso no se le dice a un paralítico. Levántate, toma tu lecho y anda. Estaba mirando la medida de fe. Estaba mirando lo que le creía a su Salvador. Estaba probando qué tanto había entendido, si quería ser salvo, si quería ser sano. Estaba mirando que dijera, sí, Señor, la última fuerza que me queda, lo haré. Y se paró. Pero no, usted no me deja esto aquí. Si usted lo lleva, llévelo. Lleve su lecho. Es parte del proceso de enfrentar tu realidad con una verdad, de decir, Señor, vea, aquí voy. Hasta algún momento que tenía que soltar el lecho de donde lo tomó. Así que déjame decirte, primer punto que quiero decirte, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres encontrarte con Jesús? ¿Quieres encontrar que aunque tu realidad te diga no, hay un Jesús que te dice la verdad? Sí. Levántate. Otro no te traerá, otro no va a decidir por ti. Los que ya decidimos estamos seguros, pero es una decisión tuya, únicamente personal. Alguien te podrá decir, yo quiero conocer ese Jesús. Entendí el mensaje, hoy comprendo. Es una decisión propia. Por eso nadie intervino. Jesús le dijo, ¿quieres? Ahora mi pregunta es, ¿alguien quiere aceptar a Jesús esta mañana?